Como he dicho, no voy a hacer demostraciones matemáticas en este tema y he intentado plantear cuál es el escenario. Entonces, el escenario que tenemos es un enlace troncal, por ejemplo, donde hay un conjunto de recursos que son los canales, intentos de llamada de los usuarios. Los intentos de llamada de los usuarios tienen una tasa promedio lambda, llamadas por unidad de tiempo, es una gran población de usuarios, y podemos describir con un proceso de llegadas de Poisson cuando se producen esos intentos de llegada, ¿vale? Además, suponemos que las duraciones, el tiempo durante el cual dejan reservado un canal, se pueden describir mediante variables aleatorias exponenciales independientes idénticamente distribuidas, ¿vale? Una variable aleatoria S con un tiempo medio 1 partido mu, igual que el proceso de llegadas de Poisson tiene una media lambda, ¿vale? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es calcular matemáticamente en un instante de tiempo cuántos servidores hay ocupados. Claro, pero es algo aleatorio de nuevo, ¿vale? Porque el comportamiento de las llegadas y el tiempo durante el cual están reservados los canales es aleatorio, con lo cual vamos a tener una variable aleatoria que es en cada instante de tiempo, lo cual es de nuevo un proceso, cuántos canales hay ocupados, ¿vale? Entonces, en el fondo, a mí lo que me interesa es calcular cuando se produce una nueva llegada, cuál es la probabilidad de que esa nueva llegada se encuentre todos los canales disponibles ocupados. Porque entonces no podrá reservar un canal, porque no queda ninguno, y por lo tanto esa llamada recibirá el tono de red congestionada y hemos perdido una llamada a la que íbamos a cobrar, ¿vale? Entonces, esas son las hipótesis del escenario y eso es básicamente la pregunta básica, aunque hay otras preguntas muy relacionadas que nos podemos hacer y iremos viendo en los problemas. Bien, pues entonces, en un sistema con un número de recursos, K, que es lo que vamos a llamar, en teoría de cola suelen llamar los servidores, ¿vale? Porque hacen un servicio. Tenemos K canales, K servidores, K elementos, tal que cuando llega un usuario deja a uno reservado durante un tiempo hasta que termine de darle servicio, ¿vale? Los instantes en los que se producen las llegadas, las peticiones de servicio, se pueden describir con un proceso de llegadas de Poisson. Las duraciones con una variable aleatoria exponencial. ¿Cuál es la probabilidad, que llamamos la probabilidad de bloqueo, la probabilidad de que una llegada de un usuario, una nueva llegada de un usuario, se encuentre el sistema tal que el número de líneas ocupadas sea exactamente igual a K, que es el máximo, por lo tanto no queda ninguna libre? Bien, pues esa probabilidad se puede calcular con lo que hemos descrito, ya tenemos que dedicar una horita o así a hacer el cálculo matemático, y lo que nos sale es lo que se viene a conocer con la función B de Erlang, ¿vale? Esto viene exactamente de este matemático danés, Hans-Henrik Erlang, que fue pues, prácticamente de las primeras personas que hizo este tipo de estudios aplicados para telefonía, aunque luego, como digo, esto lo hemos empleado en muchos otros sitios. Entonces es una fórmula que ahora mismo os voy a plantear que nos da exactamente eso, la probabilidad de bloqueo, la probabilidad de que estén ocupados todos los canales cuando yo tengo una intensidad de tráfico A, ¿vale? La intensidad de tráfico, recordad, no va a ser más que el producto de esa tasa media de llegadas por el tiempo medio de servicio y un número de canales posibles K. ¿Bien? Esos son los dos parámetros que tiene. Bien, la demostración más sencilla es cuando las duraciones son exponenciales, independientes, idénticamente distribuidas, pero que sepáis que aunque las duraciones no sean exponenciales, sean otra variable aleatoria, siempre que sean independientes, idénticamente distribuidas, todas las duraciones se puede decir que vienen de la misma variable aleatoria y no haya dependencia entre ellas, sigue saliendo la Erlang B para el cálculo de la probabilidad de bloqueo, para el cálculo de la probabilidad de que una llegada encuentre todos los canales ocupados. Bien, lo que veis ahí arriba a la izquierda es la fórmula de la Erlang B, donde A, ahora lo he puesto como A mayúscula, me parecía que era más bonito, es la intensidad de tráfico. Simplemente en Erlang la tasa media de llegadas multiplicada por el tiempo medio de servicio, ¿vale? Tasa media de llegadas, llegadas por unidad de tiempo, multiplicado por el tiempo medio de servicio, tiempo por llegada, con lo cual esto no tiene unidades, serán los Erlangs, ¿vale? Eso es A, y fijaros, en el numerador yo lo que tengo es A elevado a K, K recordad que es el número de recursos disponibles, dividido por el factorial de K, y en el denominador el sumatorio desde I igual a 0 hasta K, y es la variable del sumatorio, ¿vale? Tantos elementos como el número de canales más 1, y dentro del sumatorio lo que tengo es la intensidad de tráfico A elevado a I, a
la variable del sumatorio dividido por i factorial, ¿vale? Dado A y dado K, eso se mete en la calculadora y se calcula, no tiene más, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor si K es 0, 1, 2, bueno, si es 0 no tenemos mucho interés en el problema, evidentemente. Si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues bueno, hay que hacer el sumatorio, es un poco tedioso, pero se puede hacer. Si K es 120, empieza a ser un problema calcularlo. No tanto por hacer el sumatorio, sino por los factoriales, ¿vale? Los factoriales, el factorial de 120 es un número muy divertido, ¿vale? Porque es 120, pues 119, 118, 117... ¿vale? Es un número francamente divertido. Con lo cual, calcularlo, fijaros que aún así, aunque digo, pero si haces factoriales de esos números, te van a salir números tremendos, ya, pero como tengo arriba en el numerador factoriales y abajo también, al final el cociente siempre está entre 0 y 1, ¿vale? Siempre es una probabilidad entre 0 y 1. Pero es difícil de calcular y si uno va a hacer un programa de ordenador que lo calcule simplemente haciendo el factorial a lo bruto y haciendo el sumatorio con los factoriales a lo bruto, para K's grandes tenéis altas probabilidades de que se os desborden las variables, que los cocientes pierdan precisión, ¿vale? Y al final cometáis serios errores en el cálculo por problemas de precisión numérica en el ordenador, ¿vale? Hay técnicas mejores para calcularlo y, por ejemplo, se puede hacer un cálculo recursivo, que es lo que planteo ahí a la derecha. Si os dais cuenta, la Erlang B para una intensidad de tráfico A y 0 recursos no es más que 1, ¿vale? Porque cuando K es igual a 0, lo que te queda es a elevado a 0, 0 factorial, todo eso es 1, ¿vale? Y luego la Erlang B de esa misma intensidad de tráfico y un número de recursos J cualquiera, se puede calcular a partir de la Erlang B de esa misma intensidad de tráfico y J menos un recurso, ¿vale? De una forma bastante sencilla. Con lo cual, si yo tengo la Erlang B para J igual a 0, la puedo calcular para J igual a 1 con esta fórmula. Y luego para J igual a 2, J igual a 3, J igual a 4, hasta llegar a mi J igual a K, iterando con esa fórmula. Es un cálculo que se dice recursivo, donde no he tenido que hacer esos factoriales en el numerador y el denominador y tengo más controlado el error en el cálculo, ¿vale? Pero bueno, eso es simplemente el cálculo. Lo interesante está en la gráfica de abajo. La gráfica de abajo no es más que representar esta fórmula para los diferentes valores, pero claro, fijaros que la fórmula tiene dos parámetros. Entonces tendría que representarlo en el espacio, en función de dos variables. Una es A, que es la intensidad de tráfico, es una variable continua entre 0 e infinito, la intensidad de tráfico en Erlang, y otra es K, que es el número de canales, el número de recursos, que irá también entre 0 e infinito, pero es una variable entera, natural en realidad, ¿vale? Son 0, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Yo podría hacer esa representación tridimensional, pero sería bastante difícil de ver. Entonces lo que he hecho es representar para varios valores de K, pues la curva que queda de cuál es la probabilidad de bloqueo en función de la intensidad de tráfico, ¿vale? Entonces aquí tenéis, por ejemplo, la que está más arriba es para K igual a 5, para 5 canales en la línea, en el enlace troncal, cuál es la probabilidad de bloqueo, es el eje de ordenadas, en función de la intensidad de tráfico que producen los usuarios, el lambda, tasa media de llegadas multiplicado por la duración media de los tiempos de servicio, la intensidad de tráfico en Erlang, de las llamadas de los usuarios, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, para una intensidad de tráfico de unos 30 Erlangs, tendríamos unas probabilidades de bloqueo por encima del 80% si yo tengo 5 canales, ¿vale? Con solo 5 canales, meterle una intensidad de bloqueo de 30 Erlangs, pues la probabilidad de bloqueo es tremenda, ¿no? Tened en cuenta que esto va a tender hacia 1. A medida que yo aumente la intensidad de tráfico, esta curva va a ir hacia probabilidad de bloqueo cercana al 100%. Si yo aumento el número de canales, por ejemplo, pongo 6, 7, 8, esas curvas no las he dibujado la de 10, pues por una intensidad de tráfico de 30 Erlangs, con 10 canales, pues ya tengo en torno a un 70%, un 0,7, ¿vale?, de probabilidad de bloqueo. Si aumento el número de canales y, por ejemplo, pongo 30 canales, pues tengo una probabilidad de bloqueo pues entre un 10 y un 20%, ¿vale? Que nadie se despiste, porque yo tengo una intensidad de tráfico de 30 Erlangs y 30 canales no quiere decir que la probabilidad de bloqueo sea 0. Perfectamente puede haber 30 personas que llamen a la vez, se llenan todos los canales, llega el número 31 y no puede llamar. La probabilidad de bloqueo no es 0. Porque la población estamos suponiendo que es tremendamente grande. Entonces, como su comportamiento es aleatorio, podría suceder que muchos llamaran a la vez y no encontraran línea, ¿vale?
Fijaros que, por ejemplo, con 25 Erlands y 30 canales también hay una probabilidad de bloqueo, ¿vale? Hay una la probabilidad de bloqueo no va a ser nunca cero, salvo que replanteemos el modelo, ¿vale? Tendríamos que replantear el modelo y entonces podríamos decir, ya lo veremos en algún ejemplo, que efectivamente la probabilidad de bloqueo es cero. ¿Vale? Entonces, yo aquí con esta gráfica, por ejemplo, puedo hacer estos cálculos que os he dicho. Es dada la intensidad de tráfico y un número de canales, que es una de esas curvas, calculo la probabilidad de bloqueo. Pero también puedo hacer el cálculo inverso. Yo tengo una población de usuarios que generan una intensidad de tráfico, por ejemplo, de 20 Erlands. Y yo quiero una probabilidad de bloqueo por debajo del 10%. ¿Vale? Entonces, si la intensidad de tráfico de los usuarios que llega a la central es 20 Erlands, ¿vale? Ahí tenemos 20 Erlands. Entonces, esas curvas me dan diferente probabilidad de bloqueo según la cantidad de canales. ¿Cuántos canales tengo que poner para que la probabilidad de bloqueo sea menos del 10%? Pues fijaros, 5 no me vale, 10 tampoco, 15 tampoco, 20 tampoco y 25 canales ya sí tiene pinta de darnos por debajo del 10%. ¿Vale? Tendríamos que coger las curvas entre 20 y 25 y a lo mejor con 22 o 23 canales también nos daría una probabilidad por debajo del 10%. ¿Vale? Entonces, a veces las soluciones gráficas están bien, de lo que solemos disponer es de tablas. ¿Vale? Por supuesto, si dispones de un ordenador, tradicionalmente esto era como la calculadora, la regla de calcular frente a la calculadora, pues cuando no tenías una calculadora, pues había otras formas de hacer los cálculos complejos, ¿no? Cuando no teníamos ordenadores, pues había tablas, ¿vale? Las tablas siguen estando disponibles, no son más que tablas llenas de valores de la Erlang B para diferentes combinaciones, pero bueno, hoy en día disponiendo de ordenadores es más o menos fácil programar esa fórmula y ya está, y que te dé los valores o que te despeje los valores. Lo que pasa es que fijaros que dado una probabilidad de bloqueo y dada una intensidad de tráfico A, despejar el K es que no es despejable, ¿vale? Analíticamente. Yo no puedo despejar el K, está dentro del factorial, que está dentro del sumatorio, que luego está aquí en la parte de arriba del sumatorio. Despejar analíticamente K para dar una fórmula no puedo, por lo cual hay que emplear técnicas numéricas para, por ejemplo, dada una probabilidad de bloqueo y una intensidad de tráfico, calcular cuál es el menor número, el menor valor de K que me da una probabilidad de bloqueo por debajo de ese objetivo, ¿vale? Hay que emplear técnicas numéricas, un ordenador, prueba y error, esta me da más, esta me da menos, me voy acercando, pues ya está, ¿no? Y eso es lo que tenemos con el cálculo que vamos a hacer.